A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, doy la bienvenida a esta tercera videoconferencia que tiene como título Influencia de factores psicosociales y de cultura local en la seguridad industrial minera en México, a cargo del maestro en prevención y riesgos laborales, Jesús Cisneros Corrujedo, que nos saluda desde el estado de Durango, en México. Esta videoconferencia forma parte, como ya lo decíamos, del cuarto ciclo de videoconferencias gratuitas que UNICEPES pone a disposición de toda nuestra audiencia en Iberoamérica. Bueno, previo a cederle la palabra al maestro Jesús Cisneros, me voy a permitir dar lectura a su hoja de vida o currículum. Entonces, bueno, el maestro Jesús Cisneros Corrujedo es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro y es orgullosamente egresado de la maestría en prevención y riesgos laborales por la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, la UNICEPES. Se ha desempeñado en México dentro de la industria metalmecánica y automotriz en áreas de producción, calidad, mantenimiento, mejora continua. Desde el año 2014 también se ha desarrollado en la disciplina de prevención de riesgos para la industria minera, colaborando con empresas nacionales como Fresnillo PLC y Coura Global, así como empresas extranjeras, entre ellas Gold Corp, Primero Mining, Lea Gold y First Majestic en los estados de Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Ha sido desarrollador de conferencias en distintas instituciones de nivel superior para estudiantes de ingeniería industrial y minería. Además, ha desarrollado talleres y particularmente talleres en el tema de seguridad industrial dentro de la Semana Académica de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Minas en el Tecnológico de Santiago Papasquiaro y ha sido participante en distintos cursos para la atención de emergencias por incendio, cianuro de sodio y análisis funcional de operatividad. También le recuerdo, antes de cederle la palabra a nuestro ponente, que al final de su presentación, bueno, podrán hacer todas las preguntas o plantear las dudas que puedan surgir a través del espacio de chat. Y ya estaremos dando lectura a las mismas. Entonces, pues, sin más preámbulo, cedo ahora la palabra a nuestro ponente, el maestro Jesús Cisneros, para que nos hable de este tema que hoy nos ha preparado. Adelante, maestro. Creo que el micrófono está desactivado. ¿Me escuchan ahí? Sí, ya. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores por la invitación, primero que nada. Y sobre todo, pues muchas gracias a todos los asistentes. Un saludo a todas las personas que se conectaron, tanto de México como de otros países. Por ahí ya observé gente de Guatemala, de Perú, de Colombia, de Argentina. Muchas gracias por acompañarnos. También me han puesto por ahí comentarios de distintas disciplinas a las cuales ustedes se desempeñan o se desarrollan. Y bueno, espero que el objetivo de esta conferencia es básicamente platicarles un poquito de cuáles son esos aspectos psicosociales y de cultura que hay o que existe en la minería en México, que es un gremio hasta cierto punto tradicionalista o cerrado. La conferencia está dividida básicamente en dos etapas, que es la etapa de factores psicosociales y la etapa de cultura o cultura local. Y obviamente está también diseñada de una manera donde cualquier persona con bases, en este caso de la prevención de riesgos, pueda comprender
las problemáticas o a lo que nos estamos refiriendo. Entonces creo que es un tema bastante digerible, bastante general, y que muy probablemente va a haber algunos aspectos para aquellas personas que quizás no son del gremio, pero que van a ayudarles a identificar algunos aspectos o algunas cosas que les van a servir en su entorno diario. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y antes de iniciar, quisiera yo mencionarles que la parte de la psicosociología en México realmente, a pesar de que se ha estado trabajando ya con psicólogos laborales y demás, realmente tiene poco tiempo. Para los que nos escuchan en otros países, apenas en el año 2018, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es el órgano que rige o en este caso regula el tema de la seguridad y la salud laboral en México, pues apenas se emitió la norma que precisamente habla de esto, que es la norma 035. Entonces, si nosotros nos ponemos en contexto con algunos otros países, por ejemplo España, que lleva alrededor de 12, 15 años hablando de esto, pues en México todavía tenemos bastante trabajo por hacer, tenemos muchas áreas de oportunidad y sobre todo en situaciones o en campos, repito, como lo es la minería, que en muchos de los casos se da en lugares o en unidades mineras remotas, alejadas, donde es difícil que los órganos reguladores en ocasiones se puedan llegar a acercar de manera constante o continua, pues sí puede llegar a limitar que este tipo de temas o este tipo de actividades pues se lleguen a tomar más en consideración. Entonces, esto es un pequeño esfuerzo precisamente por llevar esta información de manera general y que obviamente empezar a ir creando ese pequeño camino que nos ayude a tomar en consideración esos aspectos sociales, esos aspectos humanos y obviamente esos aspectos culturales de cada una de las localidades que de una u otra manera influyen precisamente en la seguridad de la industria. Lo comento porque la mayoría de las empresas se dedican o se enfocan precisamente en la seguridad de una manera cerrada o en este caso observan de manera continua cuáles son los factores internos de riesgos del proceso, de la operación. Sin embargo, en pocas ocasiones volteamos a ver qué es lo que está alrededor y cómo es que el entorno de educación, el entorno de costumbres, el entorno geográfico, de seguridad regional, puede llegar también a tener una influencia en la toma de decisiones y conductas de nuestros colaboradores, ya sea para tener un comportamiento seguro o en su caso, pues tener también algunas actitudes de riesgo o de tolerancia al básicamente el marco de lo que vamos a estar platicando. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Antes de comenzar, vamos a ver un poquito de lo que es el contexto histórico de la minería en México. México es un país minero por excelencia. Nuestro territorio nacional se encuentra dentro de los países productores de distintos metales y obviamente también de distintos elementos no metálicos, pero también considerados minerales. Tenemos, por ejemplo, minas de hierro, de plata, de oro, tenemos extracción de zinc, de fluorita, carbonatos, etcétera. Entonces, a lo largo y ancho de la República Mexicana, tenemos distintos proyectos que hoy en día, pues, constituyen parte del patrimonio económico también del país y obviamente también compiten con proyectos de talla internacional. Entonces vamos a ver un poquito cómo es que crece la minería en México o se va dando. Vamos a empezar con lo que es el México prehispánico. Ya para esos tiempos, en lo que era la etapa precolombina, por así llamarlo, las civilizaciones que estaban asentadas en ese tiempo en México tenían ciertos conocimientos ya en cuestión de metalurgia. Sin embargo, es ya con la llegada de los españoles o de la conquista española donde ellos se dan cuenta de la riqueza que existe precisamente en el país y pues obviamente al tener cierto conocimiento o un conocimiento más avanzado al respecto, pues empezaron a trabajar y a explotar las minas de una forma más industrializada para lo que era ese tiempo. Importante también mencionar que obviamente en ese tiempo pues tomaron o echaron mano precisamente de los pobladores de esas civilizaciones y pues obviamente en ese tiempo sin regulaciones, sin algún marco, en este caso legal y humano, pues se explotaban los minerales y se trabajaban pues de una manera
por así decirlo, hasta esclavista, donde podía llegar, obviamente, a decirlo, y es válido, hasta la muerte precisamente de quienes trabajaban para estas personas. Posterior a ello, ya con la conquista española, pasamos a la parte del porfiriato o la Revolución Mexicana. Estamos hablando ya del 1900 aproximadamente, entre el 1820, 1830 hasta 1910, que es cuando explota la Revolución Mexicana, un conflicto armado en México. ¿Qué es lo que ocurre durante este proceso? Bueno, en este proceso empieza a llegar la tecnología de Europa, empieza a provocarse o empieza también a llegar lo que es la revolución industrial. Con ello, pues obviamente los procesos de minería empiezan a crecer, empiezan obviamente a tomar una forma masiva de producción, por mencionarlo de alguna manera, y pues obviamente empresas extranjeras comienzan a entrar y empiezan a tener concesiones en lo que viene siendo el país. Las condiciones del tiempo de la conquista española al tiempo del porfiriato, pues no cambiaron mucho. Realmente lo que era la traducción del trabajo, pues era básicamente lo mismo, generándose situaciones de tiendas de raya, generándose situaciones donde se trabajaba por familias, donde se ocupaban menores de edad, y obviamente pues el trabajo era bastante arduo con condiciones laborales prácticamente infrahumanas, por así decirlo. Con el pasar del tiempo, obviamente con la evolución, los tratados, las políticas que se fueron dando, pues ha habido un cambio bastante importante, de manera que hoy en día pues es una actividad regulada. Hoy en día contamos con los órganos rectores en cuestiones legales, en cuestiones laborales y en cuestiones de salud. Y es por ello que hoy en día la minería pues se ha transformado de lo que acabamos de mencionar, pues en una de las principales ramas o actividades económicas que tiene el país. Un detonante que fue clave o que es clave en este aspecto es lo que conocemos en ese tiempo como el Tratado de Libre Comercio, hoy Telecán, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, y que abrió de una u otra manera pues las puertas para que la inversión privada de distintos países pues también pudiera inyectar capital y en este caso pues tener proyectos de prospección, exploración, desarrollo y obviamente explotación de la minería. Entonces, este es el contexto histórico de manera muy rápida, de manera muy sencilla, de cómo se ha ido transformando la industria minera en México. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, es importante porque todo esto trae una tradición y como ustedes saben, y lo vamos a ver un poquito más adelante, las tradiciones cuando se van arraigando en las comunidades, pues también llegan a influir en lo que viene siendo la conducta y la asociación de los núcleos de los colectivos de las personas. Continuemos. Para poder nosotros arrancar con lo que estamos mencionando, necesitamos que conocer tres conceptos básicos que están basados precisamente en lo que vamos a estar mencionando. El primer concepto es seguridad industrial, la cual pues se define como un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos de la industria y parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. En este caso, pues la identificación, la evaluación y el control de los riesgos. A grandes rasgos, ese es el concepto de seguridad industrial. Es una rama multidisciplinaria donde es importante mencionar que tiene como legales y obviamente humanos. Entonces, muchas de las veces vemos la seguridad industrial como algo muy sencillo, muy básico, pero cuando te empiezas a adentrar en las causas de eventos, de incidentes, o te empiezas a adentrar en cómo gestionar los riesgos de una manera adecuada, pues entonces te das cuenta que efectivamente es una rama que requiere distintos enfoques para poder dar solución a las problemáticas que se presentan. El segundo concepto es el riesgo psicosocial, y esto es importante definirlo, repito, ya que en México
pues es un concepto que se empieza a manejar apenas desde 2018. Para el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en este caso del Ministerio del Trabajo de España, el riesgo psicosocial se define como aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo y su entorno social. Ojo, aquí ya estamos hablando de lo que nos está rodeando, estamos hablando de lo que tenemos fuera de nuestra organización, ¿ok? Y que presentan o se presentan con la capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y de la salud, ya sea física, psíquica o social del trabajador. Hoy en día hablamos mucho de trastornos de ansiedad, hoy en día hablamos mucho de estrés, hoy en día hablamos mucho de depresión y pocas veces nos ponemos a pensar que algunos de esos factores o algunos de esos aspectos son precisamente detonados por situaciones laborales. Vamos a verlo un poquito más adelante, vamos a hablar un poquito del estrés o de lo que viene siendo el síndrome de burnout, pero ya tenemos que ir identificando que algunos aspectos que nosotros tomamos como individuales o aislados pueden llegar a tener sus causas o pueden llegar a tener su origen directamente en una situación laboral, en una cuestión de sobrecargas de trabajo, de infracargas de trabajo, de acoso laboral, etcétera. Entonces, tenemos que ir ya moldeando ese concepto de una forma en que veamos al individuo como un ser completo en la parte social y en la parte laboral. Y por último, tenemos el concepto de cultura, que básicamente se puede definir como un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época o a un núcleo de personas, en este caso, pues en particular. Y ojo, hoy al hablar de cultura no solamente hablamos de la cultura de la localidad o de la región, hoy estamos hablando también de culturas organizacionales, hoy estamos hablando de cómo es que piensa una organización y cómo es que el pensamiento y los objetivos de esa organización tienen que adaptarse de cierta forma, pues precisamente a la cultura del lugar donde se están llevando a cabo las operaciones. Entonces, estos son los tres conceptos básicos para poder arrancar con los factores psicosociales. Antes de entrar en materia hacia la parte de minería, hablemos un poco de los estresores laborales. ¿Cuáles son algunos aspectos? Y estoy seguro que varios de ustedes se van a identificar con ellos. O quizás algunos de ellos en estos momentos se estén haciendo presentes. Tenemos, por ejemplo, la parte de la estructura organizacional. Estructuras donde en ocasiones pueden llegar a ser de manera muy complicadas, muy complejas, donde la burocracia es demasiado, donde quizás tus procesos puedan llegar a ser lentos o pueden llegar a provocar frustración. Tenemos la parte de la inseguridad laboral. En este aspecto, pues estamos hablando también que estamos acorde a los mercados globales y en algunas ocasiones, pues puede llegar a haber cierta inestabilidad al momento de estar en alguna organización y esto lleva a que las personas estén pensando constantemente en su relación de trabajo o en la continuidad de su relación de trabajo. La carga mental necesaria para ejercer las tareas también es algo básico o es uno de los estresores laborales que en este caso pues pueden llegar a influir de manera directa. En este cuánto tengo que estar yo concentrado en mi tarea y obviamente qué implica esa tarea. Tenemos también el conflicto o la ambigüedad de rol, que se refiere básicamente a cuando no sabemos cuáles son nuestras funciones o cuando nuestras funciones no se llegan a respetar y podemos llegar a estar cubriendo distintos roles, lo que nos lleva en ocasiones a tener algunos aspectos de frustración, de ansiedad, de desesperación, de molestia, de ira, de enojo, al no poder o no tener bien definido cuáles son nuestras funciones o nuestros roles de trabajo. La sobrecarga de rol, que quizás es uno de los aspectos más importantes o más visibles en la mayoría de los trabajos. Vamos a ser muy, muy honestos. En México se tiene un concepto que para que tú seas un buen trabajador, tú tienes que quedarte mucho más tiempo de lo que debes de quedarte.
Se habla siempre de esa famosa frase de es que hay que ponerse la camiseta. Sin embargo, seamos honestos, muchas ocasiones el quedarte más tiempo o el ir más allá de tus jornadas laborales no quiere decir que seas más productivo. Quizás el quedarte más tiempo viene originado o viene precisamente dado por situaciones donde tú tienes una sobrecarga de trabajo. O sea, es imposible que tú saques todo tus actividades porque estás rebasado por las mismas, ¿sí? Entonces, esas sobrecargas de rol, esas sobrecargas de trabajo, precisamente, llegan a generar un estresor, muy, muy constante en la mayoría de la población económicamente activa o en edad laboral. Los problemas de comunicación y conflictos interdepartamentales, no me van a dejar ustedes mentir, las relaciones humanas así lo son y en todos lados va a haber conflictos. Si el que te cae mal, si el que te habló feo, si el que te habló fuerte. Entonces, este tipo de condiciones pueden llegar a rebasar la parte laboral y se hace ya como condiciones personales. Y obviamente el hecho de estar colaborando en un ambiente o con un núcleo de personas con los cuales tú no tienes una buena relación, de manera constante te va a estar generando una insatisfacción o un sentimiento de estrés continuo. Dentro del clima laboral va muy relacionado con lo que acabamos de comentar. Luego tenemos los planes de carrera y de desarrollo insuficientes. Quizás el sentirte estancado, el decir llevo 1, 2, 3 años en la misma posición, no veo crecimiento económico, no tengo un crecimiento vertical o no tengo un crecimiento lateral, me siento estancado. ¿Qué es lo que va a llevar? Pues obviamente a que hagas tu trabajo con menor calidad, con menor atención, quizás dejando de prestar atención a detalles que son importantes. Y los detalles pudieran llegar a ser desde administrativos hasta operativos. Y obviamente no tomar en consideración estos detalles en cualquier momento pueden llegar también a ser un factor que genere riesgos más adelante. Una mala decisión, en el caso del área donde nos desarrollamos, un mal análisis de riesgo, la falta de atención a un detalle, la falta de asistir a un sitio precisamente para evaluarlo de manera integral, puede llegar también a afectar o posteriormente producir algún evento. Y esto va directamente relacionado precisamente con la desmotivación por no tener un plan de crecimiento, de desarrollo o de carrera. Puesto de trabajo. Esto para el personal operativo y en parte también para el personal administrativo. Sabemos de antemano que la ergonomía pues es básica, ¿sí?, en cualquier centro de trabajo. Sin embargo, pues en muchos lugares todavía es complicado el que se tenga un control sobre la misma. Entonces, el estar en lugares donde quizás no tienes las condiciones adecuadas para poder trabajar, pues obviamente eso va a terminar por generarte un estrés laboral. Les voy a poner un ejemplo para el caso de lo que viene siendo la industria minera. El hecho de estar trabajando 200, 300, 400, 500, 600 metros en algunas de las más profundas que pudiéramos encontrar en algunos lugares, debajo de la tierra ya se considera estresante, ¿no? Sabemos que estás en un sitio, pues, de cierta forma confinado, alejado, con una comunicación limitada, porque puede ser por vía radio. Quizás vas a tener condiciones de polvo, de humedad, de temperaturas, ¿sí? Entonces, son situaciones o son aspectos del ambiente de trabajo que pueden llegarte a generar cierto estrés, que pueden llegar a generarte también cierta ansiedad al momento de estar trabajando. El ruido de los equipos, el ruido de la maquinaria, el ruido de herramientas que se está, con la cual se está trabajando, también pueden llegar a generar esto. Luego tenemos los riesgos físicos del trabajo. Son aquellos que están directamente ligados a la actividad que yo estoy ejecutando, que pueden llegar a ser desde riesgos que me puedan causar un accidente hasta esos riesgos específicos que me puedan llegar a generar alguna enfermedad de origen laboral. Y por último, pero no menos importante, los cambios de turnos y los turnos de noche. Muchas empresas o la mayoría de las empresas ahora con los temas de globalización, pues trabajan prácticamente 24/7 y prácticamente los 365 días del año, salvo aquellas que tienen algunos días de asueto, pero estamos hablando que la mayoría de las empresas trabajan por encima de los 300 días, por lo menos en la industria en México. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues básicamente cuando tú estás cambiando o rotando de turnos, físicamente vas a tener una afectación.
de una u otra manera y de forma natural, el ser humano pues tiene un reloj biológico. Entonces, cuando empezamos a afectar precisamente los patrones de sueño, podemos llegar a generar cierto estrés. Muchas de las veces no los podemos nosotros identificar de manera directa o sencilla, pero algunos de esos síntomas, cuando nos empieza a afectar el sueño, puede llegar a ser la falta de atención, el mal humor, o puede llegar también el personal a presentarse un tanto más irritable, un tanto más sensible ante cualquier otra situación o problemas pequeños, maximizarlos. ¿En relación a qué? Pues en relación precisamente a la fatiga que los cambios de turnos o los turnos que está haciendo de manera continua de forma nocturna, pues va a ir afectando o va afectando en su forma física. Entonces, estos son algunos de los estresores laborales de forma general, que estoy seguro que todos ustedes o la gran mayoría de ustedes ha identificado por lo menos 2 o 3, ya sea con ustedes mismos o con algún compañero en el entorno laboral. Entonces, es importante conocerlos porque de aquí parte precisamente algunas de las situaciones claves que se nos da en la industria minera. Pasemos a la siguiente filmina. Y entonces, después de haber visto todo esto que acabamos de mencionar, vamos ahora sí a los factores psicosociales asociados a unidades mineras. Vamos a hablar en específico cuáles son algunos de esos aspectos que más se llegan a observar en los distintos proyectos. El número 1 es el esquema de las jornadas laborales. La industria minera, por lo regular, tiene distintos tipos de roles o distintos esquemas de trabajo, donde las personas pueden llegar a tener roles de trabajo de 6 días por un día de descanso o 5 días de trabajo por 2 días de descanso, hasta roles donde pueden llegar a trabajar 20 días por 8 de descanso, 20 días por días de descanso, 30 días por 15 de descanso, etc. Hay algunas condiciones que pueden llegar, en este caso, a ir más allá. Y en un caso personal se los comento, me tocó trabajar en algún proyecto donde nuestro rol o nuestro esquema de trabajo era de 45 días por 10 días de descanso. Y ahorita vamos a entender cómo es que afecta este tipo de cosas. Entonces, estamos hablando de situaciones que quizás pueden llevar al extremo emocional, como de la fatiga, en este caso física, al trabajador por este tipo de esquemas. Entonces, debe haber siempre un equilibrio precisamente entre lo que es la parte laboral y obviamente la parte del descanso. Otra cosa de las que afectan, pues obviamente, es que en muchas ocasiones pueden llegar a ser jornadas no de 8 horas, sino de 10, de 12, y en algunos casos pueden llegar a rolar o pueden llegar hasta tocar las 14 o 16 horas en algunos casos. Tenemos conocimiento precisamente de compañeros o de personal que puede llegar, en este caso, a extender su jornada hasta ese tiempo. Si nosotros hacemos un análisis rápido de ese tipo de condiciones, aproximadamente estamos hablando que entre los 15 y los 20 días, el colaborador puede estar llegando ya a su tope, por así decir, estable. Y después de esos días, muy probablemente su rendimiento empiece a bajar. Otro de los factores que puede llegar en este caso a afectarnos es precisamente el consumo de sustancias. Esto es un tema bastante delicado sobre todo para esta industria, para la industria minera, porque por el tipo de trabajo que se ejecuta, por las condiciones en las que se ejecuta, por el entorno natural precisamente de este tipo de actividades, necesitamos siempre estar pues, en un estado físico y mental óptimo. Sin embargo, sumado a lo que estamos mencionando, precisamente esos esquemas y esas jornadas laborales tan extensas, pues pudiera llegar también a generarse que se busque un escape. Y normalmente el escape está, en número 1, lo que viene siendo consumo de alcohol. Y obviamente, y ustedes quizás lo han escuchado, el alcoholismo se considera una enfermedad que es crónica, que obviamente va avanzando paulatina y que obviamente que también es crónico-degenerativa, pero que a la par te lleva al consumo de otro tipo de sustancias. Está comprobado, hay
estudios que la mayoría de las personas que llegan a consumir alcohol en algún momento de este tiempo, pues pueden llegar a consumir o pueden llegar en este caso a poder sumar sustancias como la cocaína y la marihuana. Entonces, por poner algunos ejemplos, son las 3 sustancias que más se han identificado o que más influencia tienen en las zonas o en este tipo de actividades. Muchos de ellos, repito, buscan un escape precisamente de esos tiempos o de ese esquema. Y desafortunadamente, si no contamos con los programas o con los planes organizacionales para poder evitar este tipo de cosas o para poder, en este caso, ir canalizando al personal de una manera adecuada, pues va a terminar precisamente en llegar al consumo de este tipo de sustancias. El tercer aspecto, el tercer factor psicosocial asociado en las unidades mineras son las características y las políticas organizacionales. Este factor cuenta mucho. ¿Por qué? Porque muchos colaboradores dentro de la industria minera en México están contratados con un esquema de contratistas, ¿sí? Entonces, muchos de ellos, pues obviamente trabajan nada más un rol, salen de descanso, regresan, los vuelven a recontratar. En otros casos, pues obviamente cuando son ya industrias más formales o que son compañías más estructuradas, pues también las políticas pueden llegar a ser un tanto, por así decir, difíciles, ¿sí? Para poder, en este caso, ya sea acceder a ciertas compensaciones. Entonces, las características y las políticas organizacionales cuentan mucho. Si hay políticas que quizás no van acorde a tus valores, muy probablemente vas a estar en una condición de estrés constante. Decía el maestro Stenhouse, un argentino, que por ahí nos dio en algún momento un curso. Él decía que cuando los valores de la organización o la estructura de la organización no está alineada precisamente a tus valores, debes de plantearte la idea de si es sano continuar ahí, porque muy probablemente vas a entrar en conflicto. El detalle es que las características o las políticas organizacionales cambian de un momento a otro. Se cambia la dirección y va a haber nuevas políticas, nuevos objetivos, nueva visión. Sin embargo, tus valores personales, tu educación, esa no va a cambiar. Entonces, es muy complicado mantenerte en un sitio donde vas a estar estresándote precisamente porque quizás no comulgas con algunas de esas políticas. Y obviamente, pues tenemos políticas de todo tipo, desde políticas de responsabilidad social, ambientales, obviamente de producción, y quizás en alguna de ellas tus valores o tu educación no quepa. Quizás en una de ellas no va a estar alineada y quizás te va a empezar a, obviamente, afectar o te va a empezar, en este caso, a provocar algún malestar que a final de cuentas se va a convertir precisamente en un factor estresante como los que acabamos de mencionar. El siguiente aspecto es el moving o el acoso laboral, que es algo muy, 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 muy delicado y sin embargo poco se trata o en este caso poco se ve. Y está ligado a todos los niveles, donde puede ser el acoso vertical, puede ser desde los colaboradores al jefe inmediato o de manera inversa desde el jefe inmediato a los colaboradores o en forma vertical de colaborador a colaborador. ¿Qué aspectos puede llegar a haber en ello? Bueno, pues obviamente puede ser la asignación de sobrecargas de trabajo, la asignación de tareas que no están obviamente sujetas al rol que se tiene. En algunos casos, que son los menos, pero también existe, pues obviamente la asignación de infracargas de trabajo. ¿A qué nos referimos con las infracargas de trabajo? Pues nos referimos a aquellas actividades que se asignan a una persona, pero que realmente no se consideran de impacto o de valor para la organización. O en su caso, donde la persona está sobrecalificada, tú le estás dando cierta cantidad de tareas donde va a terminar, pues obviamente por quemarse, por decirlo, como se denomina en el síndrome de burnout, va a terminar por tronar al momento de que vea que quizás no es valorado en su trabajo, que quizás no es lo que quiere,
que no tiene nada que ver lo que está haciendo con la preparación que tiene con lo que está haciendo. Parte del moving es bastante importante y esto tenemos que sumar, pues obviamente el tipo de ambiente en el que se trabaja, ¿no? En las unidades mineras normalmente es un trabajo un tanto, por así decir, duro, ¿sí? En el aspecto de lo que es el trato. Entonces, es muy importante siempre marcar una línea de respeto y una línea de comunicación precisamente para no llegar a esto. Y otra de las cosas, y es importante mencionarlo porque es algo que puede llegar a darse o que se ha dado en algunos casos y que me voy a permitir mencionarlo, la parte del acoso sexual. Al ser un tema o al ser un gremio, como se los mencionaba al inicio, muy tradicional, muy tradicional para lo que viene siendo el país, pues la inclusión femenina se ha venido dando en los últimos 10 años quizás, pero aún si nosotros vemos las plantillas de colaboradores, tanto operativos como administrativos en las unidades mineras, vamos a observar que el porcentaje o la proporción de compañeras en este gremio sigue siendo muy menor al comparativo de hombres. Ha habido un crecimiento importante también, eso es importante resaltarlo, en cuestión de lo que son puestos. Algunas compañeras ya han estado o ya han tenido la oportunidad de tomar las riendas directivas de proyectos, de jefaturas, de gremios, de clústeres, de distintos, vamos a decir, organizaciones orientadas a minería. Sin embargo, todavía tenemos mucho trabajo por hacer en eso y obviamente tenemos muchas cosas que mejorar para ser todavía más incluyentes. Entonces, esta parte del acoso, esta parte del moving, es algo que tenemos que trabajar de muchas maneras. Les voy a poner un ejemplo. En algún proyecto llegó un compañero y la mayor parte del resto de bromas con respecto a su matrimonio. Y llegó un momento donde esta persona no aguantó esa presión al grado que abandonó el proyecto sin avisarle a nadie. Y obviamente fue el detonante este tipo de acoso o este tipo de estar en cada momento, cada día, hacerle comentarios lascivos que a final de cuentas terminó por generarle un ambiente o generarle una carga de estrés que hizo que abandonara el proyecto. Esto es por poner un ejemplo muy rápido. Tenemos también las distancias o los lugares de residencia, que es también algo multicultural. En el país tenemos compañeros, o no vamos a encontrar compañeros en las distintas unidades de los distintos estados de la República y, por qué no decirlo, también tenemos compañeros de distintos países. Entonces, el hecho de que tú estés tan lejos y vas a estar quizás fuera 20, 30, 15 días de tus hijos, de tu esposa, de tus padres, de tu novia, de tu pareja, de quien tú quieres, pues obviamente también puede llegar a generarte cierto estrés. Entonces, estos son los 5 aspectos básicos o 5 factores psicosociales básicos asociados a las unidades mineras. Es muy importante también resaltar y recalcar que estos factores se pueden llegar a acentuar o pueden llegar a aumentar cuando las unidades mineras son remotas. Estamos hablando de lugares que se encuentran en montaña y que obviamente las comunicaciones o los medios de transporte se ven limitados. Entonces, ese es un potencial extra para lo que acabamos de mencionar. ¿Y cuál es el impacto que se tiene? Bueno, muy rápidamente vamos a verlo. ¿Qué consecuencias tienen estos factores? Bueno, pues la problemática de conductas y suicidios, el aumento de accidentabilidad, la alteración del personal y el incremento de los costos operativos. Estos son los costos o estos son los factores que nosotros podemos ver de manera directa. Pero es importante que veamos la parte humana también, porque estos factores muy probablemente puedan llegar a afectar a una comunidad, puedan llegar a afectar a la familia directa de la persona que en este caso haya tenido algún accidente. Y obviamente también llega a afectar la imagen y llega a afectar la reputación de las empresas. Y esto se ve directamente ligado pues en la inversión. Entonces, tenemos distintas consecuencias, tanto directas como indirectas,
dentro de estos impactos. Entonces, es importante revisar y obviamente analizar cada una de ellas dependiendo de las condicionantes que se estén dando en tu proyecto. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver la segunda etapa de lo que mencionábamos, lo que es cultura de seguridad. En pantalla ustedes alcanzan a ver 3 definiciones dadas en distintos tiempos, ¿sí? 2010, 2013, 2014, pero todas van asociadas precisamente o hablan de lo mismo, hablan de valores, hablan de creencias, hablan de percepciones, hablan precisamente del pensamiento que se genera en un colectivo social. Entonces, independientemente del tiempo en el que estemos, esto nos está diciendo, nos está enfocando a que la cultura siempre va a estar obviamente ligada a este tipo de conceptos. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es la distribución geográfica dada, en este caso, por el Sistema Geológico Nacional, con fecha de agosto de este año, 2021, donde ustedes observan cuál es la distribución de los proyectos en exploración, en desarrollo y obviamente en producción en México. Estos son a grandes rasgos el esquema minero de México. Pero si ustedes observan, tenemos divididos en 3 regiones, que es la región norte, centro y sur. ¿Por qué es importante tomar esto? Bueno, cada una de estas regiones tiene ciertas culturas, tiene ciertos usos y costumbres y tiene ciertas condiciones sociopolíticas que pueden llegar, obviamente, a afectar de esta manera el proyecto. No es lo mismo trabajar en un proyecto en el norte del país que hacerlo en el sur del país. ¿Por qué? Porque obviamente se va a ver afectado precisamente por los conflictos sociales, por el grado de educación que hay en el lugar, por las costumbres que se tengan en cada sitio, etc. Entonces, por eso es importante que pongamos o que tengamos esta geografía. Muchas veces escuchamos el concepto de que es un proceso, que se va a hacer lo mismo. Sí, es un proceso y quizás vas a hacer lo mismo, pero no con las mismas personas, ni tampoco con los mismos factores. Entonces, esto es lo que tenemos que estar observando y analizando cuando nosotros vamos precisamente a generar o a desarrollar las acciones necesarias en materia de prevención de riesgos. Lo que tenemos ahora en pantalla, pues es la cultura o la influencia de la cultura internacional. Ya en la filmina anterior observamos cómo están distribuidos los proyectos y en esta filmina pues alcanzamos a observar algunos de los países que tienen proyectos o que tienen operaciones precisamente en el país. ¿Por qué es importante esto? Pues obviamente porque no va a ser igual la manera de operar de un consorcio mexicano a un consorcio canadiense, a un consorcio australiano, a un consorcio hindú, a un japonés, etcétera. Cada uno de ellos va, en este caso, a estructurar sus políticas, sus procedimientos, sus protocolos, ¿en base a qué? Pues en base a la funcionalidad precisamente de la cultura de su grupo directivo. Y esto era lo que platicábamos hace un momento. ¿Cómo influye el hecho de que haya agentes de distintos lugares y que la organización en sí también tenga una estructura? ¿Cómo es que mis valores o mi pensamiento se pueda llegar a alinear a un esquema de una empresa o, en este caso, a las políticas o ideología de una organización? Después de haber observado y de haber analizado, en este caso, a grandes rasgos, lo que es la distribución del país, tenemos que ver cuáles son esos aspectos básicos de las culturas locales. Vamos de lo macro a lo micro. En cada sitio va a variar posiblemente las tradiciones, la educación, la zona geográfica, la vestimenta, los usos y costumbres. Y nada más para que se den ustedes una idea, en el caso de la educación, algunos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México estima que aproximadamente 4.4 millones de personas en el país todavía, que es aproximadamente el 4.7% de la población, está en grado de analfabetismo. Entonces, ustedes van a decir, oye, pero eso ¿cómo puede llegar a afectarme a mí en cuestiones de seguridad? Muy sencillo. Si tú tienes un colectivo con problemas de lectoescritura, pues va a ser más difícil que ellos puedan llegar a entender de cierta manera cuáles son tus procedimientos o la importancia que estos tienen. Entonces, es importante que también tomemos en consideración eso. ¿Por qué? Porque en ocasiones no vas a poder
ilustrar o no vas a poder de cierta manera capacitar a la gente de la misma manera que si tuviera cierto grado de educación. Entonces, ese tipo de aspectos van a empezar a jugar contigo. ¿Por qué? Porque la percepción del riesgo va a ir disminuyendo. Y algo importante también mencionar es en lo que viene siendo la seguridad regional. Poco se trata de este tema, sin embargo, para la industria minera es algo básico y es algo clave, sobre todo en aquellos proyectos, como se les mencionaba hace un momento, que se encuentran en las regiones complicadas como es la montaña, ¿no? Zonas serranas. La parte de seguridad regional tenemos que tocar un tema que es muy delicado para el país, pero que tanto a nivel nacional como internacional, pues es obviamente algo que la mayoría hemos escuchado o conocemos, y es que México, pues desafortunadamente, y con mucha pena lo digo, pues tenemos un grado de narcotráfico bastante alto. Y va esto muy ilustrado a lo siguiente. Voy a hacer un paréntesis. En algunos sitios que son muy remotos, que son muy complicados, puede haber personas que colaboren directamente con la empresa y fuera de sus actividades personales, algo ya totalmente externo, quizás tenga alguna actividad de este tipo. No van a estar ligadas, quizás, pero recordemos que la mayoría de las personas que están ligadas a este tipo de actividades ilícitas pueden llegar a desarrollar conductas agresivas. Entonces, esas mismas conductas agresivas que se generan en ese ambiente pueden llegar a permear o a entrar, o en este caso, a influir dentro de la operación. El simple hecho de que tú quizás des una recomendación y esa persona se sienta con cierto grado de poder, pues obviamente va a llevar a que no lo quiera ejecutar, o simple y sencillamente que no le tome el interés que es. Entonces, es algo que está ahí plasmado, que está presente y que sin embargo pocas veces volteamos a verlo. Entonces, también es importante revisar cómo es que ese tipo de aspectos pueden llegar a influir en la toma de decisiones, en las conductas de nuestros colaboradores, precisamente para que puedan ellos llevar a cabo o, en este caso, aplicar procedimientos seguros de trabajo. O simple y sencillamente tener conductas seguras y evitar precisamente aquellos actos temerarios o aquellas conductas inseguras. Entonces, todo esto que estamos observando, todo esto que estamos viendo que se empieza a eslabonar desde la parte de donde tú creces y te educas hasta la parte donde tú ya generaste un pensamiento, pues empieza a permear precisamente en cómo va a afectar tu operación de manera ya directa. Y a todo esto que acabamos nosotros de mencionar, pues se le puede conocer o lo podemos determinar como la famosa cultura local. ¿Cuál es la cultura que tú tienes en tu entorno? Y ya casi para terminar, pues veamos ahora sí qué factores pueden llegar a influir precisamente en la transformación de esa cultura local. Ya vimos que tenemos problemas quizás de lectoescritura, de analfabetismo, que tenemos problemas de seguridad regional, que tenemos limitaciones por cuestiones, en este caso de la cultura del mismo sitio. Pues entonces tenemos que trabajar precisamente en cómo vamos a acoplar o en qué planes vamos nosotros a diseñar para trabajar de manera conjunta y de una u otra manera limitar o aislar precisamente esos factores que nos llegan a afectar. Para eso tenemos 4 conceptos básicos que son las relaciones con la comunidad. Son básicas. Los planes, los programas y los desarrollos que una organización tenga con su comunidad son de suma importancia. ¿Por qué? Porque a manera en que se van trabajando de manera conjunta y empieza a observarse un beneficio ganar, pues obviamente se empieza la comunidad a involucrar en este tipo de gestiones y empiezan de cierta manera también a moldear ciertos comportamientos. ¿Por qué? Porque estamos observando que hay un esfuerzo, pero a ese esfuerzo también puede llegar a haber un beneficio, que hay un crecimiento, que hay una mejora social, que hay una mejora en infraestructura, que hay una mejora en educación, etcétera. Algo importante también es el liderazgo organizacional. Tenemos que tomar en consideración que haya una congruencia entre lo que las políticas dicen y precisamente los líderes de esa organización ejecutan. Si yo estoy hablando quizás de trabajar de manera segura o mi política habla de entregar o de alinearme
a los procesos de cumplimiento legal, de cumplimiento normativo, de entregar, en este caso, las condiciones adecuadas para que mis colaboradores ejecuten las actividades y no se cumplen, pues entonces estamos cayendo en una incongruencia. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues obviamente va a haber un conflicto entre lo que vemos, lo que hacemos y lo que empezamos nosotros a pensar o a percibir. Otro de los aspectos, pues, es el sistema de gestión de seguridad. Este debe ser un sistema de gestión bastante digerible para la mayoría de las gentes. Hay sistemas de gestión que a veces pueden llegar a ser complicados, que no son muy entendidos por la mayoría de la organización, y eso puede llegar a conflictuar. ¿Por qué? Porque no voy a alcanzar a ver o a dimensionar el alcance que tiene precisamente ese sistema de gestión y cómo es que... Y por último, tenemos el desarrollo del personal, el capacitar de manera constante, el hacerlos partícipes de los planes, el generar esa confianza y esa apertura para que puedan desarrollar sus ideas o en ciertos casos llegar a crecerse en la organización, hace que tú tengas o desarrolles un sentido de pertenencia e importancia. No olvidemos en este caso la jerarquía de la pirámide de Maslow, que nos habla precisamente de ese tema, del sentido de pertenencia e importancia, o de esa necesidad de pertenecer a un grupo donde yo me sienta realizado. Entonces, si yo tengo un desarrollo, obviamente voy a observar y voy a cuidar por el beneficio de seguir creciendo en conjunto con esa organización. Les comparto la siguiente frase de Werner von Siemens. La prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación, no es nada más una cuestión de gobierno o de cumplimiento legal, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido económico. Entonces, quienes digan que la prevención de riesgos no paga, pues quiero decirles que es más caro todavía cuando algo llega a ocurrir, porque ha habido cierres de empresas, ha habido situaciones donde se van, pues obviamente, a la quiebra. Me ha tocado conocer algunos proyectos que después de un accidente desafortunadamente fatal, pues obviamente empiezan a perder capital precisamente por no haber cuidado los aspectos. Entonces, la seguridad no es nada más algo legal, sino que tiene que ver precisamente con nosotros como seres humanos, ¿sí? Con nuestro sentido y con nuestro derecho de trabajar en un lugar seguro, sano, de manera física, de manera psicológica, y obviamente que tanto para la organización como para mí como individuo, pues tenga también un sentido económico. Y esto que estamos viendo en pantalla, les comparto algunas imágenes precisamente de lo que veíamos. Pues obviamente, déjenme marcar, a ver si me deja. Por ejemplo, en el caso de, espero que lo puedan ver en pantalla, en esta tercera fotografía, estamos observando por ahí colaboradores. En este caso, fueron o han estado en constante entrenamientos, personal de la cuadrilla de rescate minero subterráneo, que constantemente son enviados a distintos lados a seguirse preparando o reciben capacitación directamente en las instalaciones. Tenemos también, en este caso, programas de reconocimiento a aquellos colaboradores que tienen, pues obviamente, un desempeño superior o que maximizan las acciones de este caso de prevención de riesgos, y que es importante, pues obviamente, también mencionar que no es solamente para el personal directo de la empresa, sino que participa absolutamente todo el personal que esté involucrado precisamente en la operación, ¿verdad? Con el sentido precisamente de maximizar esa importancia o ese sentido de que todos somos parte del mismo colectivo. Tenemos, en este caso, las reuniones que se ejecutan entre el staff para poder planear o para poder ejecutar las operaciones de manera segura, y tenemos algunas actividades o en pantalla sociales como ferias de seguridad, obviamente el respeto a las tradiciones del sitio y buscar la mejor forma de poderlas llevar a cabo
en conjunto con la comunidad, de manera respetuosa y obviamente también alineadas al cumplimiento de las políticas. Entonces, ese tipo de condiciones, ese tipo de acciones, pues nos llevan precisamente a ir generando o a ir creando esa cultura de seguridad y obviamente de ir involucrando a todo el personal que colabora. Y para terminar, estamos en tiempo. Quiero dejarles esta frase. Quiero que ustedes se lleven este pensamiento a sus lugares de trabajo. Nunca confundas la cobardía con la cautela, ni la valentía con la estupidez innecesaria. Recuerda siempre y siempre llévalo contigo. Para tu familia eres único e irreemplazable. Creo que esa es la parte más importante. Entonces, trabajemos de manera segura, mantengámonos sanos y pues de mi parte agradecerles el tiempo que han estado aquí conmigo. Muchas gracias. Sin duda, un tema fundamental que seguramente no solamente podemos visualizar en el ámbito de la minería, sino en muchos de los ámbitos, o prácticamente todos los ámbitos laborales de la vida productiva en nuestros distintos países. Entonces, bueno, pues a partir de ahora queda abierto y, bueno, primero muchas gracias, maestro Jesús Cisneros, por esta ponencia. Creo que es un tema que nos lleva a muchas reflexiones, pero bueno, pues cedemos la parte de las preguntas y respuestas a quienes nos están escuchando, nos están siguiendo a través de esta plataforma. Entonces, bueno, pues además de los mensajes de felicitación, que nos están empezando a llegar por parte de Eber Delgado. Muy buen taller, muchas felicidades. Pues también Esteban Ortiz Rodea, además de felicitar por esta conferencia, nos pregunta de manera muy puntual qué estrategias se recomiendan para una vinculación proactiva con los habitantes locales. Muy bien, la estrategia principal es que tú siempre tengas muy bien eslabonado la parte de relaciones con la comunidad. De ahí, lo primero que tienes que ver es cuál es tu contexto social, ¿sí? Para, en este caso, poder partir y tomar las decisiones en base a ello. Saber cuáles son las necesidades de ese grupo, de ese núcleo de personas y obviamente cómo están alineadas a los planes de producción o desarrollo de la organización y ver cómo puedes, obviamente, trabajar en esa parte. Al principio es complicado porque generalmente las personas no se van a sumar de forma inmediata, pero a medida que tú vas trabajando con ello y se va viendo ese beneficio que mencionábamos, ese ganar-ganar en cuestión de cubrir esas necesidades, pero que también hay un beneficio operacional, vas a ir creciendo en ello. Entonces, la mejor estrategia es el estudio del contexto en el que estás operando y posterior a ello la ejecución de los planes donde pueda haber un ganar-ganar. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues aquí nos siguen llegando algunos otros mensajes, también de felicitación, por supuesto, de Norma Gabriela Montesino, de Salvador Lascano, agradeciendo también María Abigail Córdoba, Lucy Audelina Sinay Carpio también, felicidades por esta conferencia, Blanca Elizabeth Quiñones y un comentario que también a manera de reflexión de Georgina Lorena Fernández, dice, me hubiera gustado que mi abuelo y mis tíos hubieran conocido esta interesante información, así hubieran comprendido cuál era su rol, sus límites y las responsabilidades de sus jefes. Abono al comentario de Georgina, a mí también me hubiera gustado que algunos familiares que se dedicaron a esto lo conocieran. Desafortunadamente no fue así, pero creo que hoy estamos en el camino y hay muchísimos profesionales, tanto en esta industria como en otras, que estamos trabajando por ir dejando esa pequeña huella o ese pequeño granito de arena para que las generaciones pasadas o no se repita en este caso lo que las generaciones pasadas y podamos ir mejorando. Entonces, con lo poquito que podamos ir cada uno de nosotros aportando, yo creo que en algún momento el tiempo nos va a dar esa razón
y vamos a mejorar las cosas y vamos a tener mejores condiciones laborales en todos los aspectos y más sanas. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues también algunos otros mensajes de felicitación de Abigail Aguirre, también lo felicita. Y bueno, también que este conocimiento sirve a las nuevas generaciones, por supuesto. Esperamos, bueno, damos un momento si alguien tuviera alguna otra pregunta, pero en tanto les comento que a partir de nuestro sistema de gestión, bueno, les solicitamos responder una pequeña encuesta que ya les debe estar apareciendo debajo del chat, donde, bueno, pueden evaluar esta actividad que realizamos el día de hoy. No les tomará más de 2 minutos. Les agradeceríamos mucho nos apoyen ingresando a la misma y contestarla. También quiero aprovechar para, bueno, no sé si haya algún otro comentario, ¿no? Al parecer ya no hay otro comentario. Entonces, bueno, pues a nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, agradecerle de verdad al maestro Jesús Cisneros Corrujedo por esta presentación. Aquí nos está compartiendo sus correos electrónicos de contacto. Si en algún momento quisieran ampliar la información, quisieran ampliar las reflexiones en torno a ese tema, seguramente el maestro nos estará en toda la disposición de seguir compartiendo y seguir ampliando estos comentarios. Así que nuevamente agradecerle a nombre de nuestra universidad, de UNICEPES. Bueno, antes de culminar, doy espacio a una pregunta más de parte de Esteban Ortiz. Nos dice cómo elaborar un buen mensaje a la comunidad de que la minería es segura y sustentable, ya que se le sataniza como dañina. Sí, totalmente de acuerdo. Actualmente, de hecho, si ustedes ingresan en su buscador y buscan conflictos mineros en México, se les va a desplegar un mapa donde están los proyectos y precisamente viene qué tipo de conflicto es, no sé si es un conflicto social, si es un conflicto local, un conflicto judicial, etcétera. Entonces, ¿cómo elaborar buenos planes? Parte precisamente del sentido de la cultura de la propia organización. Voy a poner un ejemplo. Que ahorita quizás es uno de los que está dando un poquito más de realce en una mina en el estado de Guerrero, en el Nuevo Balsas, donde ha trabajado mucho de la mano con la comunidad, con las organizaciones educativas, y ha tenido de cierta forma un sentido social y donde se ha visto precisamente que ha habido esos cambios o esos beneficios. Entonces, la mejor manera va muy ligado a lo que mencionábamos hace un momento, es conocer el contexto y que las acciones que se ejecuten sean acciones genuinas en beneficio de ambas partes, porque podemos llegar a confundirnos y si nada más nos desarrollamos o nada más nos enfocamos, en este caso, a cumplir con demandas o a llenar ciertos huecos o ciertos espacios sociales, vamos a terminar por hacer una comunidad dependiente. Entonces, es muy importante que esos programas y esos planes de desarrollo se vean de forma que van a beneficiar a la comunidad, no nada más con la operación de la unidad minera, sino que durante el desarrollo de esas operaciones y posterior al desarrollo de esas operaciones, realmente va a haber un beneficio en el sitio. Y obviamente que todos tus planes, tanto de prevención de riesgos como tus planes ambientales, pues sean controlados y sean ejecutados de manera correcta. Quizás uno de los aspectos que más sataniza la minería es precisamente el desarrollo de enfermedades locales, la contaminación de los sitios y obviamente el ataque a ciertos grupos políticos o sociales o de etnias en algunos lugares. Entonces, tiene que ser algo muy, muy congruente en base a lo que tu operación quiere desarrollar ahí, obviamente en cómo lo va a ejecutar, pero debe tener esa visión de beneficio entre el mediano y largo plazo para las comunidades.
Muchas gracias, maestro. Una última pregunta. Nos dice Yasu Hugo Aranguren Ishikawa. Dice, ¿la minería seguirá siendo importante en el Producto Interno Bruto de acá a futuro? Definitivamente sí, sí todavía, bueno, sabemos que trabajamos con un producto, en este caso con un recurso que no es renovable. Sin embargo, las nuevas tecnologías o lo que estamos ahorita trabajando también refiere de las necesidades de otro tipo de recursos. El mejor ejemplo de esto lo tenemos ahora en México, en Sonora. Tenemos uno de los yacimientos más importantes de litio. Obviamente para ello pues, se necesita un sistema y un proceso de minado, puesto que es un elemento que se utiliza para muchísimas cosas ahora con lo que viene siendo o la fabricación de enseres tecnológicos. Y obviamente la minería ha ido creciendo. Hay algunos artículos que es importante revisar todavía, que habla ya de minería submarina, que es un tema no muy visto todavía, pero que sí es algo que va a empezar también a hacer algo de ruido. Entonces, definitivamente es algo que va a seguir afectando la parte de la economía, que va a seguir siendo parte del Producto Interno Bruto de los países que son productores de minerales, y que obviamente necesitamos que entender algo, ¿verdad? De una u otra manera, todo inicia precisamente con la minería. La mayor parte de todo lo que tenemos hoy, pues lleva de una u otra forma, en mayor o menor medida, una influencia de algún mineral. Entonces, va a seguir siendo de una u otra manera factible el hecho de la actividad. Lo importante aquí es, como se mencionaba en la pregunta anterior, que se haga de una manera sustentable. Eso es lo más importante. Y al hablar de sustentabilidad, estamos hablando que sea, viable para la organización, para las localidades y obviamente para el medio ambiente. Eso es el reto real de la minería. Muchas gracias, maestro. Pues ahora sí, pues agradecerle el que nos haya acompañado, el que haya hecho este espacio en sus actividades cotidianas para ofrecernos esta importante información. Aquí quedan sus números, sus correos de contacto. Agradecerle a nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, de donde es orgullosamente egresado esta colaboración, esperando que no sea ni la primera ni la última, que vengan muchas más en los siguientes ciclos de videoconferencias y en otras actividades que la UNICEPES organice. Así que cordialmente invitado, y no sé si desee algún mensaje final. Sí, bueno, pues agradecer a la universidad, como decía en un principio, agradecer a todos los participantes. Y bueno, pues espero que se hayan llevado un mensaje que les sirva en lo personal, en lo laboral, y pues obviamente que sea ahora sí que un poquito de curiosidad la que les cause para que esto crezca. Creo que tenemos algo muy importante que seguir trabajando, que es el aspecto humano. Entonces, sin la realización de ello, pues es un poquito complicado llevar las operaciones. Entonces, preocupémonos por esa parte. Decían los gurús de la ingeniería industrial, preocúpate por el proceso, que el producto se va a cuidar solo. Entonces, si nosotros nos preocupamos por un proceso de seguridad laboral adecuado, muy seguramente nuestros resultados en prevención de riesgos va a ser bueno. ¿Y qué es lo que vamos a entregar? Vamos a entregar turno a turno, día a día, a las familias completas, que a final de cuentas eso es lo más importante. Muchas gracias y pues espero que les haya abonado esta charla en algo en lo personal y obviamente en lo laboral. Muchas gracias por su atención, por su tiempo y por darse la oportunidad de escucharme. Muy agradecido. Gracias, maestro, y hasta pronto. Esperamos saludarlo próximamente. Muchas gracias. Hasta pronto.